Muy buenas. Pues el objetivo de este vídeo es ya finalizar con lo que nos queda de este cuarto tema de científico tecnológico de nivel 2. Veréis en los siguientes minutos que lo que nos queda es poquito y fácil. Y lo mejor de todo es que muchas cosas que os voy a comentar aquí estoy seguro que ya las sabéis, ¿vale? Así que ánimo y a continuar. Observad en el árbol que estamos en el apartado 3, energía eléctrica. Qué difícil sería vivir sin ella. Y es verdad, ¿no? La energía eléctrica la usamos constantemente para todo. Nos dice aquí, Belén ha convencido a Teresa para salir a dar un paseo en bici. A lo largo de la carretera van observando los postes eléctricos. ¿Te has fijado alguna vez en ellos? ¿Te has preguntado de dónde viene y dónde va la electricidad? Bueno, es evidente que nosotros estamos hartos de verlo y nos hemos fijado muchas veces en ello, ¿vale? Tenemos que saber que esto sirve para transportar la electricidad de unos lados a otros, ¿verdad? Seguimos. Quizás el a dónde sea más fácil de responder. La inmensa mayoría de la energía que utilizamos está en forma de energía eléctrica. Luego irá a viviendas, fábricas, locales. Bueno, pues esta es la primera idea del día que tenéis que tener clara. La mayoría de la energía que utilizamos los seres humanos es energía eléctrica. ¿Vale? Esa es la mayoría de energía que nosotros usamos. Continúa, pero ¿de dónde procede esa energía eléctrica? ¿A partir de qué se origina? Porque recuerda que no era una forma de energía abundante en la naturaleza. De hecho, nosotros vimos en el tema anterior que la energía eléctrica normalmente no se daba en la naturaleza. Por ejemplo, la energía eléctrica aparece en un rayo, en una tormenta, ¿cierto? Pero generalmente no la vamos a tener disponible en la naturaleza. Entonces el ser humano, para poder crearla, entre comillas, porque sería transformar una energía a otra, lo que hace es emplear unas fuentes, unos recursos que nos da la naturaleza, como puede ser el calor, el movimiento, el agua, la combustión, etcétera, para transformar unos tipos de energía a energía eléctrica, que es la que nos interesa, ¿vale? Afortunadamente, la energía es fácil, la energía eléctrica, es fácil de obtener, es fácil de transportar y es fácil de transformar en otras fuentes de energía, en otras formas de energía, perdonad, como puede ser energía mecánica, luminosa, calorífica, radiante, etc. Es decir, la energía eléctrica, su utilización es muy conveniente por estas cosas que hay aquí, ¿vale? Es fácil de obtenerla. Nosotros ahora explicaremos algunos métodos. Es fácil de transportar. Aquí tenemos los tendidos eléctricos. Se va transportando mediante estos hilos, ¿vale? De metal. Y por otra parte, muy importante también para nosotros, la energía eléctrica es fácil de transformar en otras formas de energía. Por ejemplo, la energía eléctrica, cuando encendemos las luces, la transformamos en energía lumínica o luminosa. O cuando encendemos un radiador para dar calor, estamos transformando esa energía eléctrica en energía calorífica, ¿no? O cuando con la energía eléctrica hacemos que algo se mueva, por ejemplo, una lavadora. Ahí estamos transformándola en energía mecánica, ¿verdad? En este apartado conocerás dónde y cómo se produce la energía eléctrica y cómo llega a nuestras casas y nuestras industrias para poderla utilizar. Apartado 3.1. Fuentes de energía. Bueno, aquí tenéis 3 ejemplos de fuentes de energía. Como su nombre ya nos está indicando, una fuente de energía es algo procedente casi siempre de la naturaleza que podemos utilizar para conseguir esa energía, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, en el 1, lo que nos estamos encontrando es energía eólica, es decir, energía que nos da el viento mediante su movimiento, por lo que aquí estamos teniendo una energía de tipo cinético, ¿no? Porque hay movimiento. Observad, en el 2 es agua que está cayendo desde una altura, y a eso se le llama energía hidráulica. Se aprovecha la caída del agua, es decir, ese paso de energía potencial gravitatoria a energía cinética al caer, se aprovecha eso para producir también otro tipo de energías, ¿no? Como puede ser la eléctrica que nos ocupa. Aquí tenemos, por ejemplo, la energía solar, que es toda la energía que nos va a dar el sol y que es enorme su potencial. O, por ejemplo, la energía mareomotriz, que es la energía que transmite las olas o las mareas, ¿no? Que también, como podemos comprobar, al igual que estas dos,
tiene un componente cinético, ¿no? Tiene un componente relacionado con el movimiento. Como ya hemos dicho, la energía eléctrica es la forma de energía más utilizada por el hombre, pero ¿de dónde la obtenemos? La energía eléctrica se produce aprovechando recursos que nos ofrece la naturaleza. Aquí tenemos 4 recursos que pueden aprovecharse, por ejemplo, para crear esa energía eléctrica. Recordad que crear entre comillas, porque realmente lo que hacemos es transformar un tipo de energía a otra, ¿no? Entonces, para llevar a cabo esa energía eléctrica podemos utilizar el viento, el agua, el sol, las olas o mareas, etc. La energía eléctrica se produce aprovechando recursos que nos ofrece la naturaleza, nos decían los apuntes. A dichos recursos se les denomina fuentes de energía. Por tanto, vuelvo a insistir, las fuentes de energía son aquellos recursos que nosotros utilizamos para crear energía. Y en el caso que nos ocupa, energía eléctrica, que es lo que ahora nos interesa. ¿Vale? Eso se vuelve a recalcar aquí. Importante, las fuentes de energía son los recursos o medios naturales capaces de producir algún tipo de energía que podemos utilizar. La mayoría de estas fuentes de energía tienen su origen en el Sol, y es que sin Sol no habría ni planeta Tierra, ni habría vida, ni habría nada, ¿no? Nos vienen aquí algunos ejemplos. Dice, la lluvia, las olas del mar y el viento ocurren por efecto de la radiación solar. La energía producida con el petróleo, el carbón, el gas natural y la biomasa, ahora estudiaremos un poquito todas estas, proviene de la luz solar que fijan las plantas mediante la fotosíntesis. Lógicamente, si no hubiese luz solar, no habría plantas. Y si no hay plantas, no habría fotosíntesis, ¿no? Porque la fotosíntesis la producen las plantas. Y ese resultado de la fotosíntesis, al final, después de muchísimos años, millones de años en algunos de estos casos, ¿vale?, se transforma en petróleo, carbón, gas, biomasa, etc. A partir de sedimentos ricos en materia orgánica de origen vegetal y animal, se han formado rocas como el carbón y el petróleo por la acción de procesos geológicos que necesitan millones de años. Bueno, estos son detalles, esto no es importante, ¿vale? Lo que viene a ser importante ya lo encontramos acá, cuando nos habla de energías renovables y no renovables. Las fuentes de energía se clasifican en 2 grandes grupos, las renovables y las fuentes de energía no renovables, según se trata de recursos naturales, ilimitados o limitados. Vale. Entonces recordad, una fuente de energía renovable es aquella que es ilimitada. Ilimitada entre comillas porque todo al final se gasta, ¿no? Con esto de ilimitado nos referimos a que existen unas cantidades brutalmente abundantes y por mucho que nosotros gastemos y gastemos y gastemos y gastemos y lo utilicemos, no se van a consumir, ¿vale? Por ejemplo, nos encontramos como fuentes de energía renovables el viento, porque siempre va a haber viento. O el sol, ¿de acuerdo? La energía que nos transmite el sol. O incluso también podemos hablar del agua, porque sería muy raro que el planeta Tierra se quedara sin agua. Podemos tener sequías y demás, pero va a seguir habiendo agua, por ejemplo, en los mares y océanos, ¿verdad? Entonces podemos considerar que esas fuentes de energía son renovables. Y no renovables es lo que está al otro extremo, es decir, son recursos limitados que van a terminar gastándose, ¿vale? Aquí tenemos algunos ejemplos de esos recursos. Son el carbón, el petróleo, el butano, son cosas que se terminan gastando, ¿no? A medida que van pasando los años, cada vez tenemos menos y menos petróleo en el planeta. Y si seguimos así, llegará un momento en que no exista petróleo. Y eso lo podemos decir también para el carbón o para el butano, cualquier otro tipo de gas que utilicemos para llevar a cabo energía, ¿vale? Entonces son no renovables, se van a terminar gastando. Lógicamente, una buena apuesta de los países de cara al futuro es esta, a apostar por las energías renovables, las que no se agotan. Para aprender algo más sobre ellas, ve deslizando el ratón por cada una de las imágenes. Bueno, pues aquí tenemos las principales fuentes de energía. Yo os animo a que paréis el vídeo, entréis en esta sección y vayáis poniendo el ratón, como yo estoy haciendo ahora, para leer y profundizar, ¿no?, en cada uno de estos tipos de fuentes de energía.
Yo lo que os voy a comentar aquí es lo que esencialmente hay que saber y que yo pienso que con esto es suficiente, ¿vale? Mirad, tenemos que tener claro que la fuente de energía eólica viene del viento. La mareomotriz viene de las mareas, o también podríamos decir de las olas. La geotérmica lo que hace es aprovechar el calor del interior del planeta Tierra. El planeta Tierra, nuestro planeta, por dentro está muy caliente, ¿no? Pues aprovecha ese calor para producir también energía. Tenemos aquí la energía solar, que es la proveniente del Sol, lógicamente. La energía biomasa, que es bastante moderna, y esta lo que hace es el aprovechamiento de la materia orgánica. Es decir, generalmente lo que está aprovechando son residuos que nos dejan las plantas, los animales, los mismos seres vivos, ¿vale? Y eso se aprovecha para producir energía, normalmente calentándose mediante combustión. Un ejemplo lo tenemos los pellets, ¿vale? O cuando se utiliza el compost de animales y plantas, es decir, las defecaciones, los restos, ¿no? Eso podemos transformarlo en energía. Luego otra de las más utilizadas es la hidráulica, que es la que aprovecha el movimiento, como estamos viendo aquí, el movimiento del agua al caer, ¿vale? Y luego de las energías no renovables, os estaba mencionando, tenemos el gas, como el butano, ¿vale? O el propano, por poner otros casos, tenemos el carbón y tenemos el petróleo, que son los más habituales. Y luego también nos encontramos con la energía nuclear, ¿vale? Que aprovecha la fisión de los núcleos de los átomos, por eso se le llama energía nuclear, porque el origen de esta energía está en los núcleos de los átomos, ¿vale? En procesos de fisión. Eso es lo que hay que saberse, a mi entender, a partir de aquí. Y estoy seguro que muchas cosas ya lo sabíais, que no os estoy diciendo nada nuevo. Bueno, pues nos vamos a ir a estas actividades, a ver qué tal os defendéis. La primera. ¿Cuál de las siguientes frases crees que define mejor lo que es una fuente de energía? Bueno, pues hay tres opciones, os las leo. Dice, fuente de energía, ¿no? Se trata de una instalación en la que se obtiene energía eléctrica. Se trata de un recurso natural a partir del cual obtenemos energía en una forma que podemos usar. Y por último, se trata del conjunto de procedimientos que nos permiten obtener energía de la naturaleza. Venga, pensadlo bien y considerad de estas tres cuál es la que mejor expresa lo que es una fuente de energía. La opción correcta es la que tenemos en el centro, ¿vale? Mirad, sobre la de arriba nos dice que las fuentes de energía se trata de una instalación en la que se obtiene energía eléctrica. En absoluto, las fuentes de energía no son instalaciones, ¿vale? El Sol, por ejemplo, no es una instalación. Y la energía que tiene nuestro planeta Tierra, ¿vale? Tampoco lo es, en su interior me refiero. O las olas tampoco son instalaciones. Las instalaciones las vamos a ver en este apartado aquí, y las instalaciones las construyen, lógicamente, los seres humanos, ¿de acuerdo? Lo mismo sucede en cuanto a lo de abajo. Habla de procedimientos que nos permiten mantener energía. Estos no son procedimientos. Los procedimientos los llevan a cabo los seres humanos, ¿vale? Los seres vivos. Estos no son procedimientos. El viento está ahí y tú lo puedes usar o no lo puedes usar mediante esos procedimientos. Pero dichos procedimientos no son los recursos naturales. Los recursos naturales son los que nos da, ¿vale? La naturaleza. Lo está chivatando el nombre. Los recursos naturales son recursos que nos da la naturaleza y que podemos aprovecharlos para transformar a diferentes tipos de energía. Ya hemos visto que la que más nos interesa es la energía eléctrica. Bueno, vamos a pasar a la siguiente actividad. Repasa lo aprendido sobre tipo y fuentes de energía. Para ello, escribe junto a cada una de las frases de la siguiente tabla la forma o fuente de energía que esté más relacionada con ella. Tenemos calorífica, cinética, eléctrica, electromagnética, eólica, geotérmica o hidráulica. Es decir, nosotros tenemos aquí a la izquierda una serie de frases y tenemos que escoger cada una de estas palabras, ¿vale? Cada una de estas formas o fuentes de energía respecto a cada una de las frases.
Bueno, pues parad el vídeo, poneos a hacerlo, acceded a este apartado, ¿vale? De los apuntes si es necesario, porque estáis viendo el vídeo ahora desde un teléfono móvil, por ejemplo, y darle al pause, ¿eh? Y hacerlo. Bueno, pues os voy a ir leyendo y diciendo cuáles son las respuestas. Las voy a ir escribiendo aquí, ¿vale? La primera frase dice, se puede transformar en energía eléctrica mediante aerogeneradores. Aquí lo importante es aero, ¿vale? Aéreo. Los aerogeneradores lo tenemos aquí, que me coloco encima y no me deja, ¿vale? Este molino es un aerogenerador, para el que no lo sepa, ese es su nombre técnico. Por tanto, estamos hablando de energía eólica. Ahí la lleváis puesta. La siguiente, la usamos continuamente en nuestras casas, pero no podemos almacenarla. Bueno, esto tenéis que verlo clarísimo. Nosotros ya hemos mencionado en varias ocasiones hoy que la energía eléctrica es la que más utilizamos, ¿vale? Y la energía eléctrica mencionaba en el apunte de atrás, ¿vale? Por lo que no lo voy a quitar, si no me va a borrar todo esto, pero os lo leo del papel que lo tengo aquí delante. Nos decía que la energía eléctrica era fácil de obtener, fácil de transportar y fácil de transformar, pero tiene una pega, y es que la energía eléctrica no se puede almacenar, ¿vale? Cuando tú produces energía eléctrica, la tienes que utilizar, si no la utilizas se pierde, tienes que buscar formas alternativas de almacenaje. Por ejemplo, en un vehículo, en un coche, se utilizan las baterías, ¿no? Que es un almacenaje químico, no es eléctrico. Esto también lo vimos en el tema anterior. Venga, la siguiente frase. Dice, dentro de nuestro horno microondas hay mucha de esa energía. Bueno, esta era de las más difíciles de ver, pero a medida que ibais poniendo el resto, se os iba a quedar para acá la energía electromagnética, ¿vale? Es lo que utilizan los hornos. Microondas, ¿vale? Es decir, los microondas que habitualmente utilizamos nosotros para producir calor, ¿vale? Es ese tipo de energía. La siguiente, si se mueve, tiene esa energía, pero si está quieto, no la tiene. Bueno, esto tenéis que ver claro que se refiere a la energía cinética, porque aquí nos está diciendo movimiento, ¿verdad? Dice, si se mueve tiene esa energía. No necesitamos saber más. Es energía cinética, que es la del movimiento. La siguiente, en un embalse, ya tenéis que saberlo, embalse de agua. El agua almacena este tipo de energía. Pues estamos hablando, sin duda alguna, de la energía hidráulica, ¿vale? Aquí deciros que como el funcionamiento de una estación hidráulica, ¿vale? Para producir energía es que tiene aquí mucha agua almacenada, como nos está indicando aquí la frase. Tiene mucha agua almacenada y cuando se quiere producir electricidad se abre una compuerta, ese agua se mueve y el movimiento del agua hace girar una turbina, ¿vale? Y eso ya se va a utilizar, lo veremos en esta parte de aquí, eso ya se utiliza para producir energía eléctrica. Vemos la penúltima frase, nos dice, pasa de los cuerpos calientes a los fríos, ya tenéis que saberlo, pero nunca, nunca al revés. Bueno, estamos hablando aquí sin duda alguna del calor, ¿verdad? De la energía calorífica, ¿de acuerdo? Estoy utilizando los términos que aparecen aquí arriba, ¿veis? Pero que podríais haber puesto calor perfectamente y sería válido. Le darías aquí, te diría que no, porque espera que escribas calorífica, pero lógicamente sería válido. En las zonas volcánicas, ya tenéis que saber, en las zonas volcánicas de la Tierra, esta energía es fácil de aprovechar. Está hablando, sin duda alguna, de esta energía, la geotérmica, volcánica, el calor de la Tierra, ¿verdad? Esa es la energía geotérmica. ¿A qué ha sido fácil? ¿A que sí? Esto es de lo más difícil que estamos viendo hoy, así que vamos a seguir. Bueno, vamos a hacer la siguiente pregunta. Nos dice, elige las frases correctas. Bueno, pues tenemos 4 frases, tenéis que marcar cuáles son las correctas, ¿vale? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Jugamos al verdadero o falso. Yo leo la frase y vosotros pensáis si es verdadera o falsa, ¿vale? Dice, la energía eólica y la mareomotriz son tipos de energía cinética. ¿Verdadero o falso?
Esto es verdadero. Acabamos de decir hace unos minutitos que la energía cinética es la del movimiento. Y efectivamente, la energía eólica aprovecha el movimiento del viento y la energía mareomotriz aprovecha el movimiento de las mareas, el movimiento de las olas, ¿vale? Entonces son tipos de energía cinética. Siguiente. La energía geotérmica es también una energía potencial. ¿Verdadero o falso? Esto es falso, ¿vale? Recordemos que la energía potencial es por la posición. Por ejemplo, en el caso que hemos hablado de las centrales hidráulicas, se está aprovechando la posición, la altura del agua, ¿verdad? Que está a cierta altura almacenada para producir esa electricidad cuando se mueve. Os decía antes, se abre una compuerta y el agua empieza a moverse. El agua se empieza a mover porque está alto y la compuerta está baja, como estáis viendo aquí. Y ese movimiento, esa transformación de energía potencial gravitatoria a movimiento, la aprovechamos para mover la turbina, que os decía, y producir electricidad. Y eso no es lo que sucede en la geotérmica. Como su nombre nos está indicando, la geotérmica no aprovecha la energía potencial, no aprovecha la energía de la posición, sino está aprovechando la energía del calor, ¿vale? La energía térmica. Aquí deciros que si os hablo de energía potencial gravitatoria, energía cinética, y no lo tenéis claro, incluso sabe a chino, esto tenéis que estudiarlo en el tema anterior. Son cosas ya que tienen que saberse del tema anterior. Siguiente, vamos a ver si es verdadera o falsa. La energía hidráulica del agua, es decir, esta que tenemos, por ejemplo, aquí, o en la cascada que teníamos acá, ¿vale? Vamos a ver, dice, la energía hidráulica del agua que cae por una cascada es también una energía cinética. ¿Verdadero o falso? Pues evidentemente es verdadero, porque dice que cae. Energía hidráulica del agua que cae. Si el agua está cayendo, el agua se mueve y siempre que se mueve hay energía cinética. La última. La energía de la biomasa es una forma de energía química. Recordemos que la biomasa es la energía en la que nosotros aprovechamos materia orgánica. Y generalmente eran los residuos de plantas, de las personas, de animales, ¿vale? Pues esa energía de la biomasa es una forma de energía química. ¿Verdadero o falso? Pues esto también es verdadero, ¿de acuerdo? Porque se aprovechan esos residuos y lo que se hace es quemarlos, se produce una combustión para utilizar la energía que tienen almacenada. Y claro, todo lo que es combustión es energía química, eso lo estuvimos estudiando en el tema número 2. Por tanto, eran verdaderas o correctas estas tres de aquí, ¿vale? Bueno, pues nos vamos. Esta no nos interesa, esta parte, ¿vale? Esta actividad de lectura. Pasamos de ella y nos iríamos al siguiente apartado. 3.2, generación de la energía eléctrica. Bueno, pues os leo y os comento. Aquí hay que quedarse con un par de ideas, con tres ideas, exactamente con estas tres, ¿vale? Dice, si has sido observador, te habrás fijado que ninguna de las fuentes de energía era eléctrica. Por lo tanto, si la que normalmente utilizas es de este tipo, en algún lugar y de alguna manera se obtendrá a partir de una fuente, sea la que sea. No olvides que una de las características de la energía es que, aunque no se destruye, sí que se puede transformar. Aquí no hay nada que no hayamos ya mencionado y varias veces. La energía eléctrica se produce a escala industrial en las centrales eléctricas. Bueno, eso lo sabéis todos. La energía eléctrica se produce en las centrales eléctricas. Ahí, en esas centrales, aquí tenemos un ejemplo, es donde se aprovechan los recursos naturales que nosotros hemos estado estudiando en esta página, se aprovechan todos esos recursos para transformar la energía que poseen, pues en la energía eléctrica que a nosotros nos interesa, ¿no? Y a esas instalaciones se le llaman centrales eléctricas. Una central eléctrica es una fábrica de corriente eléctrica. La forma más habitual de producir energía eléctrica es usando un alternador, que es lo que se va a explicar ahora y que tenéis en las imágenes. Aquí tenemos un alternador, ¿vale? Dice, un alternador está formado por un rollo de cable, bobina, que puede girar, y un imán que está fijo. Bueno,
Son detalles. Yo ahora os explico un poquito lo que realmente nos interesa. Continúa. La bobina gira dentro del imán, impulsada por el giro de una turbina que a su vez se hace girar gracias a un fluido de movimiento. Lo mismo, nos está explicando con detalle el procedimiento, pero ya ahora lo voy a simplificar. Por último, la corriente eléctrica se modifica en un transformador que la prepara para ser transportada. Bueno, pues mirad, esto funciona de la siguiente manera. Hay una energía, por ejemplo, imaginaos agua que hemos abierto en una central eléctrica, ¿vale? Agua que hemos abierto su compuerta, por ejemplo, tenemos aquí una central eléctrica hidráulica, abrimos la compuerta y se mueve el agua, ¿vale? Y ese agua llega a la turbina. Y claro, hace mover la turbina empieza a girar. Entonces la turbina al girar hace girar el alternador. Y ahí hay, como indicaba, una bobina que está girando y un imán que está fijo. Y eso produce electricidad, ¿vale? Simplemente el cable que está enrollado, que va dando vueltas y un imán hace que produzca electricidad. Y esa electricidad pasa al transformador. Y el transformador ya lo prepara para que esa electricidad pueda moverse hacia las fábricas, las casas, etcétera, utilizando estos raíles, ¿vale? Estos caminos que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Es sencillo. Entonces los pasos, recordad, algo que hace mover la turbina. Puede ser, como en el ejemplo que he puesto antes, agua, pero ese algo puede ser, por ejemplo, el viento. O puede ser las olas, ¿vale? Puede ser cualquiera de estos en realidad. Entonces la turbina gira, hace moverse el alternador y el alternador es el que produce la electricidad, gracias a una bobina, ¿vale? Que eso es simplemente un cable que está enrollado y un imán. Y eso ya pasa al transformador, que es el que transforma, el que prepara la energía eléctrica. Muy fácil, ¿verdad? Pues simplemente eso es lo que hay que saber. El alternador transforma la energía cinética de la turbina en energía eléctrica. Claro, en este ejemplo que nosotros estamos viendo aquí, tiene que empezar habiendo movimiento, ¿verdad? Tenemos que conseguir que haya movimiento, ya sea agua, viento, lo que fuese, ¿vale? Una misma persona dándole vueltas a esto nos sirve para producir esa energía eléctrica. A continuación, vas a poder ver una descripción detallada de diferentes tipos de centrales eléctricas. Tan solo tienes que pulsar en cada imagen para que se te abra una infografía que te explica su funcionamiento. Bueno, aquí las tenemos, yo le doy al botón y se nos abre y cosas donde se explica. Yo, como siempre, no os pongo los vídeos, ¿de acuerdo? Porque me puede en YouTube para este propio vídeo, para que no podáis verlo, por cuestiones de derechos de autor y demás, pero desde luego sí os digo que es conveniente que entréis en esta parte de la grega y que le vayáis dando y vayáis viendo los vídeos o los accesos a lo que os transmita, ¿vale? Si vais apurados de tiempo, pues simplemente quedaos con las ideas que yo os voy a decir ahora, que son las ideas básicas. Dice: no te agobies, si te parece demasiada información, no tendrás que aprenderte toda la que aquí vas a ver. Tan solo te pediremos que te quedes con lo fundamental. Lo fundamental es esto de aquí, ¿vale? Y es repetir cosas que nosotros ya hemos visto hace unos minutos. Ahora lo veréis. Continúa. Las centrales se diferencian por el sistema utilizado en la central para hacer girar la turbina, es decir, la diferencia entre este tipo de central eléctrica, o este tipo, o este tipo, o este tipo, es simplemente la fuente de energía que se utiliza, ¿vale? Van a tener muchísimas similitudes la mayoría de ellas, pero lo que verdaderamente la diferencia es el punto de partida, es decir, la fuente de energía empleada. Tan solo las centrales fotovoltaicas, que son estas de aquí, no utilizan turbinas, sino que obtienen energía eléctrica aprovechando el efecto fotoeléctrico, la capacidad de algunos materiales para convertir la energía luminosa en corriente eléctrica. Es como funciona la energía solar. Bueno, pues recordad lo esencial aquí, ¿vale? Mirad, las centrales hidroeléctricas, ¿qué es lo que se aprovecha? El salto del agua, el agua en movimiento. Lo hemos visto ya varias veces, ¿vale? A lo largo del vídeo. Las centrales eólicas, el viento, ¿no? Lo sabemos también. Las centrales mareomotriz, pues como su nombre está indicando, las mareas. También siempre podemos decir las olas, ¿vale? Centrales fotovoltaicas, la energía solar.
Estoy seguro que esto ya lo sabéis, entre otras cosas porque realmente lo hemos dicho en el apartado de fuentes de energía. Continúa. En las centrales térmicas, quedaos con la palabra térmico, la turbina es movida gracias a un chorro de vapor a presión, obtenido calentando agua. Según el origen de la energía empleada para calentar el agua, puede ser de diferentes tipos, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué son las centrales térmicas? Pues las centrales térmicas lo que están haciendo, como se indica aquí, es aprovechar un chorro de vapor que pasa a presión y que ese chorro de vapor se ha conseguido gracias a calentar agua, ¿vale? Y ese calentamiento de agua se ha llevado mediante la utilización de estas fuentes de energía que ponen aquí, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en las centrales térmicas clásicas, las antiguas, lo que se utiliza para calentar ese agua son combustibles fósiles. Por ejemplo, y en muchos casos, el carbón. El carbón calienta el agua, sale un chorro de vapor a presión y eso ya hace que se mueva la turbina para llevar a cabo todo el proceso de creación, ¿no?, de esa energía eléctrica. En las centrales térmicas de biomasa, pues lógicamente lo que se va a utilizar es la materia orgánica, ¿no?, que era con lo que relacionamos la biomasa, es decir, los residuos de las plantas, de las personas, de cualquier cosa que venga de la naturaleza, ¿vale?, y haya estado viva. Luego tenemos, más moderno, la incineración RSU, que es la quema de basura, ¿vale? La basura también tiene energía en su interior. Esta basura se quema y ya se utiliza ese calor, esa combustión, para crear ese vapor de agua, ¿no? Es decir, se calienta la basura con el calor calienta el agua y ya el agua produce el chorro de vapor que se mueve y hace mover la turbina a su vez, ¿vale? Luego también tenemos las centrales nucleares, ¿vale? Esto es un poquito más complicado de entender, dice reacciones de fisión. Lo que tenemos que entender de las centrales nucleares es que esas reacciones de fisión se producen en el núcleo de los átomos. Y para su funcionamiento, su verdadera fuente de energía es el uranio, ¿vale? En las centrales nucleares se utiliza uranio. Y es muy eficiente, se produce muchísima energía eléctrica, pero tiene una contrapartida, es muy contaminante, ¿vale? Luego también son bastante modernas, tenemos las centrales termosolares, donde se utiliza el calor del sol para calentar ese agua, ¿vale? Y por último tendríamos las centrales geotérmicas, que en este caso para calentar el agua se utiliza el calor interno de la Tierra, ¿vale? Por ejemplo, en esta central que veis aquí, la Tierra está muy caliente, ¿vale? Porque probablemente pasen por ahí ríos de lava, etcétera, a cierta distancia próxima. Entonces el terreno está bastante caliente y eso ayuda a calentar el agua y ya poder mover la turbina, ¿vale? Bueno, por tanto, lo que realmente tenéis que saber de esta página es este proceso de creación de la electricidad a partir del movimiento. Recordemos, algo que pasa por aquí se mueve, por ejemplo, agua o bien viento, que son los más fáciles de entender, hace que gire la turbina a su vez hace que gire en el alternador una bobina, esto es, un rollo de cable, y habiendo un imán fijo, eso produce electricidad. Y ya pasa al transformador para distribuir la electricidad pues, a lo largo del país, ¿vale? A lo largo del mundo, podríamos decir de forma más romántica. Y luego lo siguiente que hay que recordar es esto, los tipos de centrales que tenemos y la fuente de energía que se está utilizando, ¿vale? Recordad también que las térmicas lo que se emplea es una fuente de energía para calentar agua y que esa agua al calentarse mucho se evapora, se transforma en vapor y eso es lo que va a hacer mover la turbina. El para saber más no nos interesa, bien, así que pasamos a estas actividades, a ver qué tal las hacéis. Dice, la primera, ¿cuál es la forma más habitual de producir la energía eléctrica? Y nos indica usando un alternador, usando el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico es este de aquí, ¿vale? El de las plantas solares. O bien usando los tendidos eléctricos. Venga, pausad el vídeo, pensarlo y escoged.
Bueno, esta facilita, ¿eh? Es usando un alternador. Casi siempre la energía eléctrica la vamos a producir así. Los tendidos eléctricos no sirven para producir electricidad, perdonad, sirve para transportarla. La siguiente. ¿Cómo se llama el aparato que prepara la energía eléctrica para ser transportada? ¿Turbina, transformador o alternador? Bueno, pues esta es muy facilita, ¿vale? Es el transformador, ¿de acuerdo? Lo tenemos aquí. Este es el que prepara la electricidad para ser transportada. A ver. Vamos a hacer esto de aquí también. ¿Qué tipo de centrales eléctricas utilizan uranio? Ya está chupado, si habéis prestado atención. Como fuente de energía. ¿Las centrales mareomotrices, las centrales nucleares o las centrales térmicas clásicas? Pues lógicamente la utilización de uranio es en las centrales nucleares. Las mareomotrices lo que utilizan son las mareas, las olas, y las centrales térmicas clásicas, que son esas que tenemos aquí, son las que utilizan alguna fuente de energía para calentar agua, ¿verdad? No, desde luego no se va a utilizar el uranio, ¿vale? Desde luego que uranio ahí no. Que me estoy imaginando la situación. Bueno, la 4. ¿Qué tipo de centrales emplean el efecto fotoeléctrico para producir electricidad? Esta facilita también, ¿eh? Las centrales termosolares, las centrales hidroeléctricas o las centrales solares fotovoltaicas. Bueno, pues tenéis que tener clarísimo que son fotoeléctricos, pues fotovoltaicos, las centrales solares fotovoltaicas. Estas que tenemos aquí, ¿vale? Son las que emplean el efecto fotoeléctrico para producir electricidad. Las centrales termoeléctricas, recordemos, utilizan algo para calentar agua. Y las centrales hidroeléctricas, como su nombre indica, utilizan hidro, que significa agua, ¿vale? Bueno, pues nos vamos ya a la última parte del tema. De aquí hay que saber poquísimo y os voy a decir más o menos rápido lo que hay que saberse, ¿vale? Dice, el transporte de la energía eléctrica. Bueno, de aquí lo que tenemos que tener claro, primero, es que la energía eléctrica no se puede almacenar, ¿vale? Como tal, esto ya lo mencioné en el tema anterior, lo he vuelto a mencionar un par de veces en este vídeo, eso ya lo tenemos que tener claro, pero sí que es fácil de transportar, ¿vale? Siempre que tenga un elemento que transporte electricidad, pues la puedo llevar a unos sitios u otros. En este caso lo que se emplean son cables metálicos, ¿vale? Aquí tenemos un diagrama de cómo en una central se ha producido electricidad y esta va a ir pasando. A medida que va moviéndose durante kilómetros y llega hasta nuestro hogar, podéis comprobar que va cambiando, ¿de acuerdo?, el voltaje. A veces aumenta el voltaje. Eso se hace en las estaciones elevadoras, quedaos con esos elevadores para aumentar el voltaje, y otras veces se baja el voltaje, ¿vale? La cantidad, digamos, de electricidad que lleva. Si en las estaciones elevadoras se aumenta el voltaje, pues el voltaje se disminuye en las estaciones de transformación, ¿vale? O en las llamadas subestaciones eléctricas, ¿de acuerdo? Dice, importante, para transportar la electricidad adecuadamente es necesario transformar la corriente eléctrica al salir de las centrales y volver a transformarla al llegar a los centros de consumo, efectivamente, ¿vale? Porque nosotros, por ejemplo, necesitamos esta cantidad de voltaje, de 125 a 220, ya según la zona. A las casas llega con 220 voltios, ¿vale? En otros países, por ejemplo, que no sean España, pues cambia, ¿no? Algunos son 230, etc. Nosotros nos llega este voltaje, pero, por ejemplo, para transmitirlo a largas distancias necesitamos un voltaje muchísimo mayor, ¿vale? Como el que indica aquí. Fijaos que estamos hablando de kilos, o sea, una cantidad tremenda de electricidad la que se está transmitiendo en las grandes torretas que podemos ver acá, ¿vale? No podríamos de esta manera transportar esas inmensas grandes cantidades de electricidad. Aquí con una sola torreta transportamos una cantidad brutal, por eso son tan altas y son hilos tan grandes, ¿de
estas torretas que podéis ver que son más chiquititas, pues se transporta menos electricidad, aunque sigue siendo muchísima, si la comparamos con el consumo que nos llega o la cantidad que nos llega a los hogares. Bueno, pues vamos a ver esta actividad, a ver si os habéis quedado con la tecla. Dice, ¿cuál es la misión de las subestaciones eléctricas dentro de la red de distribución y transporte de energía eléctrica? Subestaciones son estas de aquí, que estamos viendo. ¿Cuál es la misión? ¿Reducir el voltaje de la corriente eléctrica a valores adecuados para ser suministrada a los consumidores? ¿Activar una señal de emergencia cuando se produce un corte en el suministro eléctrico? ¿Actuar como centrales alternativas en caso de que se requiera más energía eléctrica en un momento determinado? Bueno, pues escoged la opción. Consejo, no os calentéis la cabeza, ¿vale? Centraos en lo que yo os he dicho. Pues el que se ha centrado en lo que acabamos de ver tiene que tener claro que esta es la única que tiene sentido, ¿vale? Estamos hablando de aumentar o reducir, que en nuestro caso, la electricidad que se transporta. En ningún momento aquí estamos hablando de señales de emergencia que se activan, ¿verdad? Eso lo han puesto ahí para despistarte completamente. Y tampoco se nos habla de que por aquí actúen centrales eléctricas alternativas, en absoluto. Puede haber otras centrales eléctricas que estén por ahí conectadas de forma alternativa, ¿vale? Que es lo habitual. Pero en este caso, las subestaciones eléctricas no sirven para eso. Las subestaciones eléctricas sirven si son elevadoras para aumentar el voltaje y si son de descendencia o de transformación son para reducir el voltaje. Esta actividad de aquí no nos interesa, ¿vale? La curiosidad tampoco. Por tanto, hemos llegado a la terminación del tema. Enhorabuena. Nos quedaría el resumen, ¿de acuerdo? Lo tenéis aquí, el resumen repite lo que hemos estado viendo a lo largo de todo el tema y sí me parece un resumen bastante adecuado, ¿vale? Que va directamente al grano. Si bien yo siempre aconsejaré, como resúmenes, los esquemas que el compañero Pedro está poniendo en la plataforma. Aquí tenéis el segundo resumen y último, perdón, el segundo esquema y último que él ha puesto en la plataforma respecto a este tema y que recibe el nombre de La energía se transforma, parte 2, ¿vale? Aquí nos explica las propiedades de la energía eléctrica, aquí nos explica las diferentes fuentes de energía que hay, la diferencia entre renovables, es decir, que es prácticamente ilimitada, y las no renovables, es decir, que se van a gastar pronto son dentro pues, de 100 años, por ejemplo, ¿vale? Y luego aquí tenemos los diferentes tipos de centrales eléctricas que hay. Observad que las térmicas, las que utilizan calor para calentar agua, ¿vale? Bueno, las que utilizan algún tipo de energía para hacer ese calor para calentar agua son estas 6 de acá, ¿vale? Por tanto, este esquema está muy bien. Nosotros, Pedro nos ha dicho que el que tenga claro este esquema tiene casi ganado todo este tema porque se va a centrar principalmente en dicho esquema. Así que aprovecharlo y tenerlo muy clarito, ¿vale? Y bueno, creo que, como decía, esta parte es sencillita y demás. Por último, aquí tenemos algunas actividades. La mayoría de ellas no nos interesan porque amplían demasiado el tema, ¿vale? Yo os voy a decir que nos interesa y vamos a ir haciéndolo para finalizarlas. Venga. Bueno, pues lo primero que nos interesa es hacer esta tabla. No la vamos a hacer entera, nos vamos a saltar una cosa que no se ha visto en el tema, que no necesitamos saber, ¿vale? Que han metido aquí por error. Pero el resto creo que sí es interesante. Mirad, para hacer esta tabla lo que tenemos que tener claro es que para cada caso que explica aquí tenemos que indicar uno de estos 3 elementos, Celsius, Kelvin y Fahrenheit. Tenemos que tener claro, por tanto, que estas son las 3 maneras en las que se mide la temperatura, ¿vale? No está de más, antes de hacer este trabajo, que repaséis, vamos a ver, esta parte de aquí de la energía térmica cuando nos hablaba sobre el calor y la temperatura, ¿vale? Sobre todo en cuanto a la temperatura y más concretamente el apartado 2.2 unidades de medida, ¿vale? Donde aquí nos explicaban
algunas cositas, aquí lo tenemos, sobre los grados centígrados, que eso es el que nosotros habitualmente utilizamos, los grados Fahrenheit, que era lo que utilizaban los países anglosajones, y los Kelvin, ¿vale? Darle un repasito a esto para poder hacer bien dicha actividad. Entonces esto consiste en que nos dicen una frase y nosotros tenemos que indicar a qué se refiere, sea grados Celsius, a Kelvin o grados Fahrenheit. Yo voy leyendo cada frase, vosotros escogéis y os doy la respuesta, ¿vale? Venga, la primera dice, es la escala más utilizada en nuestra vida cotidiana. Estamos con Celsius, Kelvin o Fahrenheit. Pues estos son los grados Celsius, porque nosotros en la vida cotidiana siempre estamos midiendo la temperatura en grados Celsius, ¿cierto? No lo estamos haciendo en los otros métodos. Si estuviésemos en un país anglosajón, pues estaríamos con Fahrenheit, pero no es el caso. Recordad que países anglosajones son, por ejemplo, Reino Unido, Australia, Estados Unidos, etc., ¿vale? Son los países de origen inglés. No es una escala centígrada, no lo vamos a hacer. Esto es lo que os decía, que lo han colado aquí y no se ha visto en el tema ni nos interesa. Pasamos de ello y vamos a la tercera frase. Asigna 273 grados, ya tenéis que saberlo, a la temperatura a la que funde el hielo. Es decir, a los 0 grados centígrados, ahí tenéis una pista, asigna 273 grados. ¿Cuál de los tres? Celsius, Kelvin, Fahrenheit. Pues son los Kelvin, ¿vale? De hecho, nosotros debemos recordar que para pasar de grados centígrados a Kelvin teníamos que sumar esos 273 grados. Y es que realmente en los grados Kelvin o Kelvin lo que se hace es que se le llama a 273 en el momento en que se funde en hielo, ¿vale? Es decir, que se pasa el agua de sólido a líquido. Y yo os decía, iba leyendo por aquí, dije 273 grados y ya tenéis que tener claro que era Kelvin porque 273 lo que nos sirve para pasar de Celsius, ¿no?, a Kelvin, que lo hemos estado trabajando mucho con los problemillas que hemos visto de este tema. La siguiente, en esta escala no existe temperatura negativa, Celsius, Kelvin o Fahrenheit. Aquí está claro que el Celsius no nos vale, porque el Celsius sí aparece en negativo. Por ejemplo, en invierno hace un frío tremendo y estamos a menos 10 grados Celsius. Ahí tenemos un dato negativo. Lo mismo sucede en Fahrenheit. El único que no puede dar datos negativos es el Kelvin, ¿vale? De hecho, a menos 273 grados centígrados nunca podría llegar la materia. No lo hemos visto, eso sería la ampliación del tema. Pero sí queda que el Kelvin siempre va a estar en positivo, ¿vale? Es la escala que se emplea en Estados Unidos, muy facilito. Celsius, Kelvin o Fahrenheit. Pues por supuesto Fahrenheit, ¿no? Porque os decía hace un ratito que es en los países anglosajones en los que se utiliza la escala Fahrenheit. Siguiente, es la escala que emplean los científicos, ya tenéis que saberlo. La escala esto mal escrito, la escala que se utiliza, ¿no?, en el sistema internacional. Celsius, Kelvin o Fahrenheit. Pues está claro que Kelvin, ¿vale?, que es el que nosotros hemos tenido que utilizar para llevar a cabo los problemas de este tema. En esta escala el agua hierve a 100 grados, chupado también. Celsius, Kelvin o Fahrenheit. Por supuesto, para nosotros, los grados Celsius, cuando nosotros estamos en la cocina, calentamos agua y empieza a hervir, está exactamente a 100 grados, ¿vale? Se están rompiendo esos enlaces, ¿vale? Lo poco que había ya de enlaces realmente en el agua, y se está evaporando, está pasando de líquido a vapor. Y eso en el agua, insisto, se produce a 100 grados, pero 100 grados Celsius, ¿vale? En el sistema de temperatura que nosotros habitualmente utilizamos. Igual que a 0 grados Celsius es cuando se congela el agua, ¿cierto? Se transforma en hielo. Siguiente. Si decimos que en un día normal de verano la temperatura a mediodía ha sido de 87 grados, estamos usando esta escala. Repito. Si decimos que en un día normal de verano, la temperatura a mediodía ha sido de 87 grados, estamos usando esta escala.
Dicho de otro modo, esto que acabo de mencionar, ¿en qué escala tendría sentido? ¿En Celsius, el Kelvin o en Fahrenheit? Bueno, pues tenéis que tener claro que esto, por eliminación, es la escala Fahrenheit, ¿vale? Para empezar, en grados Celsius, 87 grados no sería desde luego un día normal de verano, estaríamos todos achicharrados y muertos, vamos, hasta cosas peores todavía. Y en grados Kelvin sería muy frío, ¿vale? Muy frío. De hecho, para saber la temperatura en Celsius, cogemos 273, le quitamos 87 y nos saldría casi menos 200 grados Celsius. O sea, un frío tremendo que ahí no habría nada vivo. Por tanto, solo tendría sentido en la escala Fahrenheit. Y es que, en realidad, la escala Fahrenheit suma un poquito más sobre la de los Celsius, ¿vale? No suma mucho más. Esto por deducción. Simplemente lo importante es que os dierais cuenta que con Celsius no tenía sentido y con Kelvin tampoco, porque iba a ser un frío tremendamente bruto que ni siquiera se da en nuestro planeta. La última, también se llama escala absoluta de temperaturas. Bueno, lo de absoluto, que no os líe, esto conecta con que no puede salir negativo la temperatura. Y ya tenéis que tener claro a cuál se refiere, a Celsius, a Kelvin o a Fahrenheit. Pues sería a Kelvin. Sobre el resto de actividades, pues mencionaros que esta de aquí no nos interesa, amplía y profundiza en exceso. Esta de acá podéis llevarlo a cabo, esta sería para poner en práctica la fórmula que nosotros estuvimos trabajando, ¿vale? A lo largo del tema, es decir, para poner en práctica esta fórmula. Si queréis lo hacéis. Mi consejo es que no os compliquéis, porque con lo practicado en los vídeos hasta ahora debería ser suficiente y sé que vais un poquillo apurados en algunos ámbitos haciendo cosas. Y sobre todo diría que en el científico-tecnológico, pues por la demanda de exigencia que está poniendo Pedro con los ritmos de trabajo. Si queréis hacerlo, lo hacéis, ¿vale? Le dais a enviar y comprobáis si es correcto o no. Aquí de absorbidos desprendidos, recordaros que si el calor nos sale positivo, significa que se ha absorbido esa energía, y que se salía negativo, como es el caso que está aquí, significa que se ha desprendido, es decir, que ese cuerpo ha dado esa energía calorífica a otro cuerpo que estaba más frío. Luego, este de acá realmente no nos interesa, es muy facilona y nada. Y esta de aquí pues también podéis llevarla a cabo, pero básicamente esto es estudiarse esto de aquí, del tema, ¿vale? Y creo que lo tenéis que tener claro. Por ejemplo, nos está preguntando, ¿la hidroeléctrica qué fuente de energía? Pues utiliza el movimiento del agua, ¿no? ¿La termoeléctrica? Pues algo que caliente el agua. ¿La nuclear? Pues ya dijimos que el uranio, ¿no? Y que se lleva a cabo en el núcleo de los átomos. Y luego, si son energías renovables o no renovables, ¿vale? Entonces, esto es muy facilito, simplemente un resumen, ¿no? Sobre el resumen, o sea, que tenemos aquí. Y yo creo que sabiendo esto y teniéndolo claro, no hace falta tampoco que hagáis esa tarea. Pero bueno, podéis hacerla, le dais a la muestra de retroalimentación y aquí tenéis toda la corrección, ¿vale? Ya está. Hasta aquí hemos terminado el tema y recordad, llevar los ritmos que nos están imponiendo y que en lo posible no se os atraganten las cosas, ¿de acuerdo? Venga, pues un saludo, suerte con todo y hasta otra.